Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos con el primer capítulo. Esta vez, más bien, iniciaremos el podcast. Y ahora sí, el primer capítulo. Perdón si suena algo, es mi ventilador que tengo aquí porque pues, hace calor. El día de hoy les voy a contar muy brevemente, porque de prácticamente eso se va a tratar toda la temporada. Y es qué ha estado pasando todo este tiempo. Vamos a iniciar con el motivo principal. La antigüedad del tema. Ya es un tema viejo. O sea, si se dan cuenta, el podcast cuando yo lo inicié, no lo inicié con el mismo objetivo. Perdón si repito lo que ya dije en la introducción. Lo sé, ya lo repetí. Pero voy a ser más breve. Yo tenía otro objetivo. O sea, tenía el objetivo de que el podcast, el inicio, el todo, fuera de mis experiencias personales. Que, pues, o sea, cosas que me han pasado y cosas que he vivido. Pero decidí que fuera ahora diferente, decidí fuera de otra temática, y eso era mi vida, mi experiencia en el momento en el que yo cursaba, vamos a decirlo así. Bueno, cuando yo estaba en la secundaria, que para eso ya pasó un año, ya para estas fechas, que hoy es 25 de mayo, que dato curioso, hoy se cumple con 2 días, o sea, la fecha que les voy a decir, y 2 días, se cumple un año y 2 días del lanzamiento, wow, de mi EP, Glue Stick, EP, que solo es un promocional del álbum. Como les decía, la temática del podcast cambió de ser de esto que yo tenía planeado inicialmente, que era mi vida personal, mis experiencias, a hacer otra cosa totalmente distinta. Y o sea, no está mal. El problema es qué es o qué temática tomé, qué fue de lo que quise hablar y cómo la llevé, ¿saben? Porque simplemente cambió bastante para mí el cómo de un momento para otro decidí, dije no, ya no quiero hacer esto y quiero hacerlo de esta manera. Que pues para el momento que yo tomé la decisión ya no es como que llevara mucho, así que pues no había mucho problema. A largo plazo eso fuera a afectar este podcast y que se fuera a estancar sin darme cuenta. Inicié el podcast con el primer capítulo que se llama Quemacocos, creo que se llama. Y pues la verdad no me gusta ya ese capítulo, no me gusta, o sea, nada. Y es que yo sé que va a sonar raro de que... ¿Cómo cambiaste tan rápido de opinión? Es que acaba de pasar apenas un año, menos de un año. O sea, sí y no, porque o sea, yo dejé de grabar cosas para el podcast desde hace ya casi un año. No desde hace un año, porque hace un año yo seguía en la secundaria. Porque, o sea, literalmente no ha pasado un año, faltan todavía meses, estamos a finales de mayo, falta junio y julio. Y durante todo lo que llevo de mis primeros semestres en prepa, he estado grabando cosas. Obviamente no todo el tiempo, y desde que inició este año, 2025, ya no he grabado creo que nada, a lo mejor una que otra cosa. Pero realmente, o sea, decir, ay, tengo la oportunidad, voy a grabar y voy a hablar de algo, o voy a grabar a alguien hablando de... No. Como les iba diciendo, yo pues cambié la temática de mi podcast y pasó a ser un podcast donde yo me dedicaba a, digamos, desahogarme, dejémoslo en esa etiqueta, desahogarme con mis problemáticas de la secundaria, de mi vida como puberto, digamos puberto, porque pues tampoco voy a decir adolescente, sigo siendo un adolescente, pero considero que sí, ya estoy en una etapa distinta a la de hace 2 años. Sé que suena ridículo, pero así funcionan las edades, lo siento. O así es como yo lo veo, ¿no? También tiene que ver otras cosas de las que vamos a hablar. Bueno, empecé a hacer el podcast y empecé a subir todo, y a mí me fascinaba, me encantaba. Hacía secciones como hablemos de, hacía secciones de mi opinión de, o simplemente yo contaba mi experiencia de personas que a mí me caían mal. O sea, a mí me encanta, se los digo así. Lo siento, pero es la verdad. A mí me encanta criticar, me encanta juzgar y me encanta dar mi opinión, sea positiva o negativa, sobre algo. Perdón, como les decía, me encantaba y me fascinaba todo el tiempo estar subiendo de eso y estar haciendo como que temáticas de que vamos a hablar de esto, vamos a hablar con estas personas. Y así fue y me gustaba, pero empezaron a ver los problemas. Y pues eso vamos a hablar ahora. Mira, pero se me hace algo bien raro porque que yo recuerdo, yo me peleé por algo así con Cristina, que se me hace muy mal que pues Problemáticas o con el graben podcast. cosas privadas mías. Este inició por la temporada 3 o 4, creo que era la temporada a mediados, como 3/4, dejémoslo, 3/4 de la temporada 3 y inicios de la temporada 4. Yo estaba sobreexplotando el tema de la secundaria a más no poder,
porque subía que me pasaba esto, que esta persona me caía mal, que yo vivía esto, mi opinión de esto. Quiero aclarar que ahora que lo pienso, sí está mal, está muy mal. Más que nada el hecho de poner, como dice la misma reclamación, audios de personas que realmente no sabían o no estaban conscientes de que las estaba grabando. Y no está mal, porque obviamente eso era de lo único que trataba el podcast, pero hablo de que todo eso lo quería lanzar en lapsos muy, muy cortos de tiempo. Y yo hacía podcast, o sea, hacía una temporada de podcast aproximadamente cada 4 meses o menos. La primera temporada, fue la más larga y es la más larga que tengo, que es de 5 meses de producción, digámoslo así, que la inicié en abril, como dije, y la terminé hasta septiembre. Bueno, la única temporada que considero que me dio un buen descanso fue la temporada 1 y una parte de la 2 o 3. No, la 2. La 1 y la 2 creo que son las mejores temporadas que tengo, entre comillas. Obviamente no son perfectas, pero o sea, lo digo porque fue cuando más disfruté hacerlas. Más que nada porque me daba mi tiempo para hacerlas y jamás sentía esa presión de tengo que sacar un capítulo hoy o tengo que terminarla en este tiempo y para iniciar la otra en este otro tiempo. O sea, yo me daba libertad de tiempos porque al final pues era un hobby y hasta incluso esto que estoy haciendo es un hobby, pero considero que ya no es lo mismo a aquel momento, porque en aquel momento yo no me imaginaba la magnitud que me iba, o sea, más que nada de problemas o de cosas que me iba a traer este mismo podcast, ¿saben? Y de eso vamos a hablar. Ya hablé un poquito de lo mucho que me gustaba y del inicio del fin, que empecé a sobreexplotarlo. Y para que se hagan una idea, la temporada 4, o sea, esta temporada no debería de existir, así se los dejo, no debería de existir, o por lo menos no esta, o sea, esta de esta portada y eso no debería de existir. La temporada original del capítulo, la temporada original del podcast, la temporada 4 original es esta de aquí, que esta debería de haber salido en el aniversario 1 del podcast. Y para que se den una idea, cuando salió esta, creo que sí salió en el aniversario, pero o sea, no debería de haber salido. No, ya recordé, lo siento. No, esta no debería de haber salido para el aniversario. Y esta tuvo que haber salido para agosto. Porque como saben, a partir de agosto fue cuando salió la temporada 5. Que esa es la temporada funable entre comillas. O el inicio de lo que vendría siendo para mí la etapa 2 del podcast. Que vamos a hablar de esa justo ahorita mismo. Etapa 2 del podcast, como sabrán, inició en agosto de 2024. Para ese momento yo tenía 2 proyectos listos, el podcast y mi primer álbum de Rustic y mi temporada 5, mi primera temporada funable. Las lancé el mismo día, el 1 de agosto de 2024. Tomé una decisión que no sé si sea la más apta, como sabrán, yo ahí literalmente estoy quemando personas. Y lo que yo hice, me iba a ir a sentar acá atrás para que ocupe este espacio. Creo que sí lo voy a hacer, me voy a mover aquí mientras les voy diciendo. Yo decidí literalmente mandar el enlace del podcast a estas personas a las que les estaba dedicando todo. Porque, ay sí, creo que sí, aquí me voy a quedar. Como saben, yo le dedicaba mi podcast o lo que hacía, como quemar a las personas, a mis compañeros de salón que a día de hoy no sé nada de ellos y no quiero saber nada de ellos, o por lo menos de muchos de ellos no sé nada, y aunque me da a veces ganas de saberlo, realmente yo estoy mejor sin saberlo. Yo decidí mandárselos porque de temporada 1 a temporada 4, o sea, las temporadas antes de agosto, nadie sabía que yo hacía un podcast, nadie se supone que sabía que los esquemaba, que nadie sabía que nada, o sea, ¿saben? Se supone que nadie sabía. Obviamente se me llegó a escapar que alguien supiera. Ejemplo, Siniestros DJ, si ven esto que lo dudo, ustedes fueron de los primeros que se dieron cuenta que yo estaba haciendo un podcast. Y pues ya sabemos quiénes están en Siniestros DJ, ¿no? No tengo la necesidad de decir nombres, pero ustedes ya saben quiénes son. O sea, su problema. Pero no tiene nada de malo que sepan. Simplemente que pues no me ayudó mucho que desde antes supieran que yo tenía un podcast. Y que sobre todo Uriel,
eso sí, Uriel se pusiera a ver todo lo que subía, que desde como la temporada 3 tuve que empezar a revisar qué subía porque decía, no, es que si subo esto se va a dar cuenta Uriel que hablo de esta persona o la otra. Y pues de ahí inició un poquito el problema, que fue que, pues, o sea, si yo odiaba y odio, o sea, a día de hoy no me importa, yo los sigo odiando y yo los odio a todos ustedes, me hicieron la vida muy culera, aunque definitivamente mi rencor pasó de estar aquí a estar aquí. Y saben, eso no es necesariamente por algo bueno, simplemente ha pasado el tiempo y he aprendido a dejarlo detrás. Fue agosto, se los mandé, dije al carajo, al diablo todo esto, que sea lo que salga. Y las cosas que salieron definitivamente no fueron las que yo esperaba y mucho menos buenas. Resultado de la temporada funable. Cuando yo subí mi temporada 5 y todo el mundo que recibió el mensaje de menos o que supo de que yo estaba haciendo el podcast y los vio, pues, se me pudo haber echado encima y yo dije, todo el mundo se me va a echar encima, pero la respuesta me impactó, o sea, a nadie le importó. Y, o sea, suena triste y la realidad es que sí lo es, pero pues ya no me importa, o sea, simplemente, como los dije, fue de algo que pasó en su momento y ahorita ya no me importa mucho, pero claramente era que yo pensaba que me iban a responder y que iban a decir, oye, ¿qué te pasa? Que soy el otro. Que sí hubieron personas, pero están contadas con una mano, o sea, de los 40 y tantos estúpidos pendejos que había en mi salón, solo como 3, 4, 5 me dijeron unas cosas y los demás les valieron madres, o entre comillas, porque muchos de ellos yo sé que sí supieron que les dije que pensé, que todo y que pienso, pero jamás me dijeron nada directo a la cara, pero tampoco tienen interés en hablarme y no tienen que decirme nada, o sea, porque al final no se gana nada con decirme a mí algo y yo tampoco me gano ya nada con decirles algo porque sé que no voy a causar ninguna reacción y tampoco necesito hacerlo, ya no necesito hacerlo. En ese momento sí necesitaba hacerlo porque en ese momento yo tenía un rencor muy muy grande y una obsesión muy grande con decir y hacerles a estas personas, porque no es que me hicieran la vida imposible, realmente la vida imposible tampoco, pero sí me ayudaban a que sintiera más miserable mi vida. Entonces por eso yo les tenía un odio, un rencor horrible, ¿ok? En desastroso, asqueroso, repugnante. Y así fue. Pasó el tiempo, yo me empecé a dar cuenta de que, pues, como llevé el tema no fue de la mejor forma y ahora estoy aquí. Obviamente es una forma muy resumida, pero por eso vamos a seguir hablando de eso a lo largo del podcast. Tuve problemáticas con un grupo de amigas, tuve problemáticas con una amiga, tuve problemáticas con una compañera, tuve problemáticas con un amigo, tuve de todo, un poco de todo. Y en parte el podcast fue mi maldición y bendición a la vez. O sea, igual que como MP3 es mi bendición y maldición. Mi maldición porque por su culpa ahorita mismo estoy muy seguro que estoy tachado en muchos lugares como el chismoso, como el criticón, como el que, lo que sea. No sé cómo me tengan, no tengo ni la menor idea, no tengo tampoco tanto interés, pero sé que en algún lugar estoy tachado de lo peor, que yo hice esto y esto. Y eso supongo que es la maldición, pero la bendición supongo que fue que gracias al podcast me pude deshacer de muchas personas que o ya no querían mi vida o que sí querían mi vida, pero que se fueron porque esas personas no les agradó lo que hice. Entiendo en parte que no les haya agradado, pero también eran personas desagradables, o sea que yo ya no quiero en mi vida y que la verdad no les guardo ninguna clase de respeto, o por lo menos no les guardo el respeto mínimo, ¿saben? Vamos a dejarlo en guardado de respeto mínimo. No creo volver a hacer lo que hice en el podcast hace unos meses, porque ni años han pasado meses. Y pues nada, ya también les hablaré de ahora sí que ha estado pasando personalmente. Bueno, yo desde agosto que inicié el podcast y, o sea, la temporada 5 también entré a la prepa y quieran o no me cambió mucho el punto de vista que yo tenía sobre
mi vida social, no de la escuela como tal, porque no importa la escuela, lo que importa es mi vida social y cómo yo me siento con ella. Miren, para ponerlos en contexto, voy a ser muy breve porque eso le voy a dedicar un capítulo. En 2020, 2019, yo iba a la primaria, sé que suena muy ridículo, pero es la realidad. Y yo era, toda mi primaria y todo mi kinder, yo fui un niño súper social, o sea, de que me hablaba con todo el mundo y yo quería ser amigo de todo el mundo. Y a la vez eso no me ayudaba porque también me dejaba pisotear por todo el mundo. Lo que importa aquí es que pasaron unas cosas que vamos a hablar de eso en un capítulo. Aquí no lo vamos a hablar porque no es tan importante como para hablarlo aquí. Causaron que ya no me sintiera con tantas ganas de hablar con la gente y solamente tuviera la idea errónea de que toda la gente era igual conmigo y que simplemente el problema, o sea, no necesariamente era yo, o sea, sí, pero, o sea, que la gente me trataba mal porque así era la gente. Entonces, a mí no me gustaba relacionarme con personas y luego llegó la pandemia y tampoco ayudó la pandemia porque me hice todavía más antisocial de lo que me estaba haciendo y regresé a pandemia y cuando regresamos todos de pandemia en 2021 yo entré a la secundaria, entré en primer grado y no me ayudó para nada y se los juro por lo que quieran que por lo menos la primera mitad de 2021 estuvo bien, ni buena, ni siquiera buena, estuvo bien. Pero lo que es 2022, todo 2022 es un horror para mí. No sé cómo yo pude aguantar ese año, porque de verdad pasaron muchas cosas que son más que nada personales, obviamente, que quiero cortar aquí, o sea, no necesariamente porque quiero ser escuchado ni nada, pero, o sea, simplemente son cosas que pasaron y de las cuales quiero hablar. Pero les digo, 2022 fue un infierno para mí. Sentí que todo era horrible. Yo sentía que todo el mundo se ponía en contra mío. Yo sentía todo pésimo. Aunque yo siempre he sido una persona muy alegre, siento que desde que empezaron todos esos problemas de que era niño, no me ayudaron y me hicieron todavía más antisocial. Me hicieron todavía más una persona menos agradable para estas personas que me hicieron como me hicieron. Entonces yo me quedé con esta idea de que todos eran malos y que todos me podían hacer mal, hasta que, como les digo, entré a la preparatoria y eso cambió. Porque yo se los juro que yo ya no recordaba, sé que suena hasta estúpido, pero es que tomen en cuenta que yo no soy una persona que recientemente, o sea, obviamente ahora sí, pero para ese momento no era una persona que llevaba como experiencia la suficiente como para poder decir la gente es buena, o sea, la gente que por lo menos con la que convivo más tiempo es buena conmigo. O sea, estamos hablando que desde, yo creo, niño, como desde 5 o 6 años, yo sé que no soy la persona más grande, yo sé que tengo 16 años y yo sé que eso no es una edad muy adulta, pero creo que no es necesario que tenga que ser un adulto para poderme dar cuenta que desde una muy grande parte de mi vida siempre, por lo menos como les digo, en la escuela, siempre me he sentido relegado o excluido o discriminado, dejémoslo en esa etiqueta, aunque suena algo irónico. Siempre me sentí como distanciado y no porque, no necesariamente como que, ¿cómo les digo? Dejen pienso en una palabra correcta. O sea, no me sentía discriminado necesariamente porque las personas dijeran o hicieran algo, simplemente porque yo cuando quería acercarme a las personas siempre recibía como una respuesta negativa o sentía que no querían hablarme simplemente, y después ya ahora sí me hicieron cosas y ahora sí ya no sentía las ganas de hablar con las personas y fue cuando me hice muy antisocial. Y obviamente que para ya estos momentos de 2021 y 2022 fue como cuando más despegó esta idea de que la gente siempre iba a ser mala conmigo y que siempre me iba a hacer sentir como me sentían. Por suerte no fue así y considero yo que el año siguiente, 2023, fue un muy buen año para mí y me ayudó a sanar este tema. A día de hoy no creo que tenga mucho conflicto con eso y menos todavía ahora que entré a la prepa, porque ahora que entré a la prepa, reformar la idea de que siempre, como dicen, allá afuera hay personas que están dispuestas a conocerte y tratarte de una manera respetable, no necesariamente buena,
pero o sea, que sientas que te están respetando y que sientas que son personas buenas contigo. Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo vivas. Yo jamás había sentido desde hace mucho tiempo armonía con personas de mi edad y sentirme que no soy excluido ni visto de manera extraña. Y aunque por suerte para ya el tiempo que yo entré a la preparatoria, obviamente hay personas, siempre van a haber personas que te van a tratar mal o te van a ver mal, pero para cuando yo ya entré a preparatoria yo ya había podido manejar eso y como les digo, yo ya sé manejarlo más. Obviamente que nadie lo va a poder manejar perfectamente y aunque tú ya hayas tratado ese tema muchas veces, en algún momento igual te puede llegar a afectar, pero yo estoy seguro que si el día de mañana yo llegara y volviera a vivir esa situación, que quizás sí me podría derrumbar y hacerme sentir mal, definitivamente no me haría caer en el hoyo depresivo, vamos a dejarlo en esa etiqueta, en el que quedé en 2022. Bueno, para concluir con este capítulo quiero decirles que la verdad es que aunque han pasado muchas cosas durante todo este tiempo, considero que ahorita mismo desafortunadamente no me siento más bien mentalmente estable. O sea, hay muchos temas que me están abrumando. Quizás lo aborde en el podcast, quizás no. Y si lo llego a abordar, dudo que me estén viendo porque son cosas que realmente no sé si soy capaz de expresar a una cámara. Porque si de por sí no era capaz hace 2 años de exponerlo en cámara, decir esto y esto y esto y esto de una persona, dudo que lo sea si es en caso personal. O sea, como les digo, aunque ya ahorita mismo no estén en mi mejor momento, o sea, porque han pasado cosas que no me han ayudado para nada, estoy seguro que estoy muchísimo mejor que hace 2 años, 3 años, que estaba en ese momento en el que yo me sentía muy muy mal conmigo mismo. Pero pues bueno, ya me voy a alargar mucho, así que vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este capítulo. Recuerden que tengo... ¿Cuántas temporadas? Ya ni siquiera sé cuántas son. Son 8 temporadas. Tengo 8 temporadas disponibles. Aquí les voy a dejar el link del podcast. También se los voy a dejar en la descripción. Y si ven un video ahí que dice que es una IA y eso, ustedes no saben nada. No se metan a ese video. Ese video es del diablo. Muchas gracias por escucharme. Gracias por escucharme ya.